La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Diálogos en francés es un modo geométrico. La refutación es... Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica, que son los textos religiosos de la antigua India escritos en sánscrito. En el año 400 a.C. aproximadamente, aparece un libro denominado Mahabharata, que junto con el Ramayana son dos de los más importantes poemas épicos en sánscrito de la antigua India. Ahora bien, uno de los principales trabajos, poemas o historias incluidas en el Mahabharata es el Bhagavad Gita. En sánscrito, Gita es canción, y Bhagavad se refiere a Bhagavan, o el Señor, aquel que posee cualidades ilimitadas. Este fue un libro que desde el año pasado David me había comentado que valía muchísimo la pena grabar un episodio en Urbi et Orbi. Este fue uno de los primeros libros que David leyó temprano en la universidad, e incluso uno de los primeros también que le regaló a María Cristina. Así que hacía mucho rato teníamos ganas de hacer un episodio sobre él. A continuación, la Bhagavad Gita. Compañero, bienvenido a Urbi et Orbi. ¿Qué hubo, Octi? Bienvenido de vuelta. Sí. Pero bueno, no tenemos, digamos que explicaciones. ¿Cierto? Sí, no excusas, No pero excusas, pero explicaciones. Échese usted la primera. Pues estuvimos haciendo un taller de lectura maravilloso sobre un gran ensayo del también grande Harry Frankfurt, provechosísimo, maravilloso. Yo aprendí un montón, creo que usted también. Así fue. Y en eso estuvimos siempre embolatados unas semanitas entre los episodios de Einstein y este. Pero bueno, hubo muy buenos comentarios, la gente quedó contenta y por ahí volveremos con otro taller. De pronto ya no este año, pero muy temprano en enero esperamos, ¿no? Ahí vamos Eso anunciando, quisiera yo pues. también. Y el segundo. Así es. No, pues el segundo motivo sí es el grueso. Ese es el grueso. Yo creo que ya algo había usted anticipado a través de Instagram, pero pues es que María Cristina y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Y todo indica que nace entre mañana y pasado mañana. Hágame el favor usted la belleza para cuando Clemente crezca y escuche esta Imagínese. grabación, que pues de pronto ya no va a estar en Spotify, pero pues lo guardamos por ahí en un disco duro externo. Bueno, entonces este seguramente es el primero de muchos capítulos para Clemente, solo haga pimienta. Que así sea. Clemente, yo ya quedé tranquilo porque ya sé que Clemente no va a nacer en la misma parte donde Boris Johnson. Entonces yo dije, bueno, Sí, yo sé que eso usted lo tenía me preocupado, tenía muy ¿no? preocupado el tema del peinado. Yo decía, este muchacho va a crecer y yo no quiero pues tener que ir a la primera comunión con ese peinado o alguna cosa por el estilo. Pero Sí, ya, a usted cualquier paralelismo con Johnson le inquieta por la sola probabilidad de que haya una semejanza estilística. exactamente. Es casi que lo único que me preocupa por ahora. Digamos, por ahora. No, pero creo que vamos bien, Ambos hijos de extranjeros naciendo en Nueva York, pero creo que hasta ahí va la Yo comparación. creo que hasta ahí va, exactamente. Vea, compañero, entonces, Bhagavad Gita. Un libro que Pues usted, sí, hombre. creo que fue el primer libro que usted leyó en la universidad. Sí, o de los Y primeros. tiene usted una historia más muy bonita con ese libro y María Cristina. Sí, así es, hombre. Yo leí por primera vez la Bhagavad Gita en mi primer semestre de universidad. No creo haber oído siquiera sobre el texto antes de entonces. Ok. Lo leí, me encantó, lo disfruté muchísimo y lo volví a leer por la época en que conocí a María Cristina. Yo creo que lo releí poco después de conocerla y creo recordar además que fue el primer libro que le regalé yo a ella. Vea qué bacano Porque eso. algo me preguntó y le conté un poquito, le causó interés, intriga y se lo regalé. Creo que lo vino a leer unos años después, o sea, se lo habrá leído Cris hace 2 o 3 años. Y yo además lo releí precisamente para preparar este capítulo. Es un libro bellísimo. Para quienes me pidan pues el dato inútil pero divertido, es que cuando digo para quienes son pues una o dos personas.
era el de Boris Johnson. Ahí ya se cumplió la tarea. Para que no se queden esperándolo, para que Ese era, cuelguen. ese, tal cual. Bhagavad Gita, pues vea, a mí me pasó lo mismo con usted. En enero del año pasado estábamos comprando libros y usted me Eh, dijo, vea, compre este libro que este es un episodio muy bueno para hacer. Y además me dijo usted que a mí me iba a despertar un especial interés. Y en efecto pasó. sí. Sí, porque a usted siempre le ha gustado los temas que tienen que ver con religión, Sí, con, digamos, religiones ajenas a las cuales digamos, están culturalmente próximas a su crianza y a su de historia, acuerdo. como es el caso del hinduismo. Sí, Y además yo creo que es un texto que conjuga muy bien una perspectiva religiosa, además revestida de enorme interés filosófico. Espero haber atinado. sí, no, pero por completo. Tanto que fue el interés especial que me suscitó que yo le quiero echar el contexto histórico, pero usted ahí me lo va puliendo por si se me escapan cosas. Hágale, ¿Sí? maestro. Entonces lo hice versión como para el octavio de enero de 2021. Entonces, Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica, ¿sí o no? Que son los textos Sí, religiosos de la antigua India, que además están escritos en sánscrito. Por eso es que hay correcto. tantas ediciones y tantas traducciones, unas mejores que otras y demás, porque todo esto es literatura pues escrita en sánscrito. Entonces, las Vedas son 4, después de ellas vienen otras que usted ahorita, yo sé que sí sabe, porque a mí se me olvidó después de esas, hay otras, pero Las Upanishads. eso. Después de esas, más o menos como en la mitad del primer milenio antes de Cristo, ¿sí? El 400 o el 500, aparece otro libro que se llama el Mahabharata, ¿sí? Correcto. Que este es en parte una interpretación de aquello que se había escrito, las 4 Vedas, pero con un lenguaje, digamos, más entendible para la época, es como lo que yo me encontré. Y dentro de ese Mahabharata, que narra la lucha de dos grupos, de una familia que vendrían siendo, ahorita usted profundiza en ello, son dos grupos de primos, el Mahabharata tiene un poema épico, que son 400 versos, ¿verdad? 700 versos y 18 Sí, capítulos, que se llama Bhagavad Gita, que es uno de los poemas exactamente. épicos pues, más lindos que tiene el Mahabharata, que es un libro mucho más extenso. Exactamente. Y encontré Digamos yo, que el... a ver, no, no, Hágale. hágale usted No, no, bien no. pueda. No, No, yo pues es que yo tengo ahí un digamos... chiste de Octavio, una octaviada, pero Suéltela de pero una vez pero me da permiso. sin anestesia, sin ¿No? anestesia, Gracias. hágale. Y es que, no, mentiras, no, es un chiste. En sánscrito, Gita es canción. ¿Estamos bien, sí o no? Sí, Y en correcto. Argentina es plata. No. Pero no me cuelgue, compañero. Ay, Dios mío. Que además, perdón empeorarlo, es un double pun, diría uno, ¿Por ¿no? qué? Porque Argentina Ajá. viene del latín argentum, que significa plata. Ah, no jodas. Sí, claro. Vea usted. Me gusta más. Bueno, Ese está más ¿sí bueno ve? ¿Sí ve todavía el cómo le tiré un dato. salvavidas ahí No, el berraco para que no esa, diga que uno gener- es mal amigo? esa generosidad suya. Y eso que le tengo otro, pero este no era un chiste, este que le voy a decir. Porque a mí sí me A ayudan los ver, datos de cultura popular como para entender, como para visualizar el tema. Entonces, cuando yo me encuentro que en tírelo, el tírelo a ver. Mahabharata narra la lucha entre dos grupos de primos, uno son los Ujú, Pandavas o Pándavas será. ujú. Entonces yo decía, estos vienen siendo como los Stark de Game of Thrones. O al menos en la primera Y temporada. sí, Sí, o al menos en la primera sí, temporada, porque son los herederos legítimos del trono. claro, ¿Sí? pero ahora nos están cambiando la historia. Ahora tocaría Exacto. decir que son los Targaryen, ¿no? Que, claro, sí, exactamente. Incluso hasta desde la final de Game of Thrones como tal de la serie. Pero a mí me ayudó eso, porque en los Pándavas aparece un príncipe que se llama Arjuna. Sí, Vamos señor. a llamarlo Arjuna nosotros y no Arjuna, pues para que no se nos parezca ¿cierto? A Ricardo. Sí, Listo. por favor. Perfecto. Quedémonos con Arjuna. Hasta ahí vamos bien, Digamos, ¿no? y digamos que sí, nos tendrán que disculpar todos y déjeme antes de volver un poquito al detalle ese contexto, dos advertencias muy sencillas. La primera es que yo no soy experto en el hinduismo ni en la tradición del pensamiento religioso y filosófico de Oriente en general, mucho menos el de la India en particular. O sea que este es un capítulo que estamos grabando con mucho pudor. Yo creo que en parte por eso nos tomó tanto tiempo llegar a él, aunque hemos sabido que se había de hacer
desde hace mucho rato, De ¿no? acuerdo. Entonces, en eso confieso que vamos a hablar desde un lugar de relativa ignorancia. Segundo, como ya usted se va a dar cuenta, este es un texto que nos ofrece unas ideas, algunas de las cuales parecen muy familiares, y se designan con palabras que sí no son muy familiares, pero que normalmente se usan fuera de todo el contexto de la Mahabharata y de la Bhagavad Gita. Palabras como yoga, por ejemplo, Sí, o karma. Y advierto esto porque el gran riesgo que vamos a correr es que esto termine pareciendo pues un capítulo de autoayuda, que eso decididamente no somos nosotros. O sea, Octi, usted y yo escasamente nos ayudamos a nosotros mismos como para pretender aquí darle herramientas a los demás para que se ayuden a sí mismos, y creo que nunca ha sido esa la vocación nuestra. de Es acuerdo. un podcast de filosofía. Que es más, exacto, es tal cual Y por eso, porque nuestra línea pues es de filosofía sí, y es otra porque cosa. pues nos declaramos completamente incapaces de ayudar a alguien, porque pues, Sí, ¿cómo? no, yo pues decir, suficiente gente con más autoridad ha dicho cosas a lo mejor útiles para los demás. No nos cabe a nosotros arrogarnos ese rol, pues. Entonces, hechas esas dos salvedades de que yo no soy experto en la materia, y de que además vamos piano para no errar en el propósito de dilucidar las ideas filosóficas de este poema extraordinario y bellísimo. Con esas dos advertencias, volvamos entonces como a ese contexto que usted trazó. Efectivamente hay un poema épico del hinduismo escrito en sánscrito que se llama la Mahabharata y que cuenta este conflicto entre dos grupos de primos. Son dos grupos de primos que se están peleando la herencia del reino de su abuelo, ¿correcto? Correcto. Hay un grupo de 100 primos. El papá de los 100 primos se llamaba Dhritarashtra, y no lo vuelvo a pronunciar porque es imposible. Son Sí. 100. Y por el otro lado hay 5 primos hijos de Pandu, Que son los ¿cierto? pándavas, En- por supuesto. Exactamente. Entonces Exacto. están los Pándavas y a los otros, digámosles, los 100. Los Pándavas y los 100. Listo. Los Pándavas son solo 5. Entonces lo que ocurre básicamente es que los Pándavas y los 100, digamos, ambas ramas de la familia reclaman el derecho legítimo a heredar el reino de Kurukshetra y terminan encarnizados en una pelea, en una guerra. Sí. La guerra es especialmente, digamos, difícil para los Pándavas porque es que los Pándavas se criaron con los 100, ¿cierto? Se Sí. criaron juntos. Los Pándavas crecieron en la casa del tío. Y en algún momento se rebelan después de que los han enviado al exilio y van a la guerra a pelear por el reino que creen que merecen. De acuerdo. Y Arjuna es uno de los 5 Pándavas, como usted decía, es uno de sus 5 primos. Entonces Arjuna está en el campo de batalla. Y en el libro 6 de la Mahabharata, que Ujú. es el que incluye a ese texto que conocemos como la Bhagavad Gita, está Arjuna en el campo de batalla a punto de que empiece el combate. Exactamente. Y lo que narra la Bhagavad Gita podríamos describirlo como una visión mística, a lo mejor de unos pocos segundos, que ocurre en el instante antes del inicio de las hostilidades. Lo que Eso, que cuenta, además paso, el perdón lo interrumpo, compañero, la imagen eh, famosa, pues sí, famosa es una palabra que cabe en este contexto, que recrea ese momento es bellísima. La de los 4 caballos, la es, carroza, Krishna y Arjuna ahí, eso es una maravilla. Ahí la ponemos en Instagram, es sin duda espectacular, alguna, es pues espectacular. sí. Entonces, o sea, es una cosa muy poderosa desde el punto de Pero vista me gusta eso narrativo y que usted, me poético. gusta eso que dice usted. Es probable, o sea, ¿por qué no habrá durado unos Unos pocos segundos? instantes. Sí, unos instantes, Unos sí, sí. instantes. Entonces, y de hecho la historia es muy bella, ¿no? Porque lo que conocemos como Bhagavad Gita es un poema que canta un bardo que le está narrando la sucesión, que está narrándole a otra persona la sucesión de la batalla, ¿cierto? Ese Sí, bardo tiene visión de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, no está allí de manera presencial y está contando lo que le pasa allí a Arjuna. Entonces lo que pasa es que Arjuna, pues como uno de los 5 Pandavas,
uno de Sí. los guerreros que de este bando está a puertas de un enfrentamiento con sus primos. Arjuna está en una carroza y quien conduce la carroza, ¿cierto? Krishna Es Krishna. es con quien entra en diálogo Arjuna. Y como Arjuna habrá de descubrir, no lo sabe al inicio del diálogo, pero como habrá de descubrir, Krishna es una suerte de encarnación del dios Vishnu. Es una Ajá. divinidad encarnada. Y la Bhagavad Gita cuenta básicamente la enseñanza de Krishna, lo que Krishna le enseña a Arjuna en ese instante que precede a las hostilidades, como Ajá. decíamos, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y básicamente lo que Krishna busca con su enseñanza es resolverle a Arjuna un dilema pues muy doloroso, Sí. que es el dilema que le plantea la compasión versus el heroísmo o el deber. O sea, este tipo está allí, en el campo de batalla, con sus hermanos, tiene la obligación, digamos, en los códigos del deber, de esta ética del heroísmo de su momento, tiene la obligación de salir a combatir para reclamar el derecho de sucesión del reino que les corresponde a ellos. Ajá. Pero tiene que hacerlo contra su propia familia. Tiene que salir a matar a sus primos, Sí. con quienes se crió, además, ¿no? Ujú. Entonces hay un conflicto intenso, agudo, muy humano, diría uno, hurtando las palabras de Nietzsche, demasiado humano, entre la compasión y el deber. Y Krishna, en diálogo con Arjuna, le va a revelar toda una doctrina que es la que ha hecho de la Bhagavad Gita un libro tan célebre y tan influyente, no solamente en Oriente, también en Occidente. Entonces, eso es el libro, ese es el poema, es un poema filosófico. También eso es importante porque, digamos, grandes personajes de la historia en varias áreas de conocimiento y de la vida en general occidental han citado y han hablado extensamente en sus vidas sobre el Bhagavad Gita. Total, total. O sea, la Bhagavad Gita fue un libro súper influyente para Emerson, para Henry David Thoreau, por ejemplo, que Ajá, por ahí tenía lo un vi. ejemplar, sí, tenía un ejemplar consigo en el Walden Pond, Ese nos lo debe ¿cierto? usted, Thoreau. Sí, algún Ah, día tenemos que hacer Thoreau. Importantísimo para Schopenhauer, por ejemplo. no jodas, hace Schopenhauer no lo había tenía una escuchado. copia, Pues no a claro, Schopenhauer, tenía sino una que había sido, copia. ¿verdad? Sí, 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 tiene una copia de la Bhagavad Gita y de hecho en su biblioteca aparece marcado de tal suerte que sabemos que empezó a leerlo en diciembre de 1813. En serio. Poco después leyó, sí, poco después leyó las Upanishads y de hecho en sus textos filosóficos cita repetidamente el pensamiento védico y se refiere a las Upanishads y tiene Me resulta conceptos a que son mí alusivos a la Bhagavad Gita. interesante y hasta divertido imaginarme a Schopenhauer leyendo Bhagavad Gita. Sí, Ah. total, total. Y Schopenhauer tenía un interés muy profundo. Einstein también, ¿no? Einstein también, y en la vecindad de Einstein hay un caso muy famoso que es el de Robert Oppenheimer, Ok, que fue uno de los científicos, bueno, el científico líder del proyecto Manhattan, ¿cierto? El que sí, creó la bomba sí, sí, sí. atómica. Y de hecho hay una historia muy famosa, muy conocida, de cuando se hizo la prueba Trinity, la prueba Trinidad, que fue la primera prueba de un arma nuclear de los Estados Unidos. Eso fue en julio de 1945. Y contaba Oppenheimer, Ujú. recordando ese momento, que inmediatamente se le vino a la mente un fragmento de la Bhagavad Gita y él lo citaba así en inglés. Decía, Now I am become death, the destroyer of worlds. Miércoles. Ahora me he convertido en la muerte destructora de mundos. Y además digo que lo citaba él porque es que Oppenheimer sabía sánscrito, Ah, ¿no? él sabía Em, sánscrito. sí señor, sabía sánscrito. Le fascinaba la Bhagavad Gita, era su libro de cabecera. Ve, aprovechemos ahí para sacar, perdón que lo saque de onda, pero porque yo creo que de pronto es legítimo que haya gente pensándolo. Aquí mismo en nuestra conversación ya lo hemos llamado la Bhagavad Gita y el Bhagavad Gita. Ahí no hay claridad, ¿no? No que yo sepa y no creo que pueda haberla, ¿no? Porque Bhagavad Gita es, digamos, una transliteración del sánscrito. Eso no tiene género Exacto. en español.
Sería muy cómodo Yo, por si fuera ejemplo, en inglés, usualmente le como digo decirle él, the. refiriéndome es como al libro. Es Sí, por eso tal vez que yo como que lo llamo más pero así, pero fíjese, pues bueno, si, us- de cualquier forma no es fundamental, pues pero tampoco. fíjese, si Gita es canción, podríamos decir que entonces que es la canción de Bhagavad, ¿no? La canción de Exactamente. Bhagavad, tiene Entonces, usted razón, no sí, hace es mayor verdad. diferencia. Pero bueno, Totalmente. entonces, ¿qué es lo que dice la Bhagavad Gita? ¿Cuál es la enseñanza de Krishna? ¿Cierto? Entonces déjeme, le hago una descarga rápida de cómo la entiendo yo y por qué me parece tan interesante desde el punto de vista filosófico. Yo creo que para entender lo que la Bhagavad Gita propone o lo que Krishna le plantea a Arjuna en esta canción, en este poema filosófico, Sí, se entiende a partir de la interacción de cinco conceptos, ¿cierto? Cinco conceptos y voy a dar, como anuncié al principio, los nombres en sánscrito también, pero repito, bajo el sí, entendido de que significan una cosa muy particular en este ámbito que a lo mejor no tiene mayor conexión con lo que en la cultura popular se entiende por esos vocablos. Cinco conceptos. El primero es Dharma. Dharma significa deber sí, sagrado. El deber sagrado se refiere a las obligaciones que tenemos las personas de conformidad con el orden cósmico, ¿no? Pues en el mundo haya orden. Además, acuérdese cuando hablamos de los presocráticos y el origen de la palabra cosmos, que tiene que ver con orden, y de hecho sus usos en Homero son alusivos a la estructura a las estructuras militares, ¿no? A cómo se organiza un ejército para una batalla. La idea del cosmos, del orden, supone que los seres humanos em, hagamos lo que nos corresponde, lo que debemos hacer. Entonces el deber sagrado, el Dharma, tiene que ver con esas exigencias de conducirnos de tal suerte que se mantenga el orden del mundo, que se mantenga el cosmos, es decir, como orden, no como caos, sí, ¿correcto? Ese es el Dharma, el deber sagrado. Luego hay un concepto que es el Bhakti, la devoción. El concepto de sí. devoción tiene que ver con la actitud, yo creo, más puramente religiosa, de un poco confiar de la fe propiamente dicha en la divinidad. Entonces, Krishna, a medida que se le va revelando a Arjuna, lo invita a la devoción, lo invita a que se entregue en manos de Krishna, por lo tanto, del dios Vishnu, de quien Krishna es, digamos, un avatar, podríamos decir. Bhakti, devoción. Bhakti devoción, sí. Luego hay un concepto que, y aquí sí que voy a errar la pronunciación del sánscrito, jnana, que significa conocimiento. Y no voy a repetir tampoco Ujú. esa palabra porque esa sí que es difícil. Iñana, Conocimiento, digamos que es un componente mucho más intelectual y tiene que ver con la comprensión del mundo en tanto la estructura que realmente tiene nuestro lugar en él. Hay en la doctrina de Krishna, en la Bhagavad Gita, una repetida insistencia en que las cosas son distintas de lo que parecen, en el sentido de que sí, detrás de las apariencias eh, hay una cantidad de realidades ontológicas y metafísicas fundamentales. Y ahorita hablamos de eso un poquito porque es muy importante. De hecho, no para distraernos mucho, pero es uno de los componentes centrales de lo que Schopenhauer tanto valora del pensamiento védico, ¿sí? Que es la idea que él repetidamente utiliza, el velo de Maya, la idea de que el mundo apariencial, las cosas como se nos sí. presentan, son distintas de cómo en realidad son. ¿Sí? Mm, Vea usted, pero sirve mucho, ¿sabe para qué más? Para antojarme, porque yo a Schopenhauer No le tenía le ganas. tengo, pero muy Ah, no, poquitas. no, no. Pero Schopenhauer es si ya otra usted me hace cosa. ahí, pero si No, usted no, ya me hace no. aquí, ya me lo supo vender. Bueno, lo que pasa es que para que ¿Eh? hablemos de Schopenhauer, primero tenemos que hablar de Kant, porque es que, repito, no me quiero ¿Verdad? distraer mucho, pero Sí, sí, sí. Schopenhauer es como inyectarle las Upanishads a la crítica de la razón pura. Y algún día me va a entender Ok, qué quiero decir con eso. ok. Sí. Bueno, Bueno, sí, yo me voy a olvidar, voy a decir olvidarme de haga eso caso en omiso. 543. Haga caso omiso. Sí. Sí, entonces ahí vamos Pero tres venga, entonces, conceptos. cierto que Bhakti, para volver ahí a lo de Bhakti, es como la vía más segura al crecimiento espiritual.
Hombre, lo que pasa es Es que, do- todavía no hablemos de vías, todavía no hablemos de Vale, vías. Estamos vale, como, vale, vale. construyamos un poquito como el aparato conceptual elemental para empezar a entender el Listo. idioma y la estructura de nociones con las con las que Krishna transmite su doctrina, que tiene que ver con los caminos a, y ahorita hablamos qué son esos caminos y hacia dónde es que se supone que conducen, ¿cierto? Listo. Entonces, hablamos del deber sagrado, dharma, de la devoción, bhakti, del conocimiento, cuya palabra en sánscrito no voy a repetir porque me enredo, y faltan dos más, porque dijimos que eran cinco: Sí. acción, karma y Karma. disciplina, yoga. Entonces, karma, acción. Ujú. Karma no tiene nada que ver en este contexto. Hombre, tiene algo que ver, pero no significa lo que la gente cree que significa el Exacto, karma no como... únicamente. No, 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 no. Ujú. Cuando la gente habla de karma, lo que en el fondo está queriendo decir es que ojalá lo que de bueno alguien hace se le recompense el mundo y ojalá lo que de malo hace se lo castigue. Y Así es es. una expresión un poco de pensar con el deseo, creo yo, muchas veces, em, aunque en otras pues está soportada en alguna convicción metafísica u ontológica de fondo. Pero en este caso, la palabra karma significa acción, em, contrapuesta a la inacción, al no hacer nada, ¿no? Es Sí. acometer conductas y hacer cosas en el mundo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en el caso de Arjuna, el Dharma, su deber sagrado, tiene que ver con que haga ciertas cosas. Una de Ujú. ellas, por dolorosa que sea, es la de salir a combatir con sus primos y pues, en efecto, matarlos. Y esa es la Sí. acción que corresponde a su deber sagrado, ese es el karma que corresponde a su dharma, en este caso. Y luego está el concepto último de Que es yoga. de esta estructura de cinco básicos, que es yoga o disciplina, ¿no? Ese Ujú. pues creo que Sí. se explica a sí mismo. Ese no es de muy difícil comprensión. Esos son los cinco conceptos básicos. Ahora, en la tradición del hinduismo hasta el momento, de la Mahabharata y por lo tanto de la Bhagavad Gita, hay bastantes elementos de ascetismo, sobre todo en las Upanishads. Hay Ok. bastantes elementos de una noción de que el ideal de la vida y el propósito del vivir y lo que en últimas produce la liberación y la libertad y sobre todo la liberación del ciclo de la reencarnación es la completa cesación de toda acción. Es el separarse del mundo. ¿Sí? Es algo así como el ideal de la anacoreta. Es renunciar al mundo. ¿Vale? Y eso, digamos, Vale. tiene clara resonancia, yo creo que en la cultura popular con el budismo, con elementos del hinduismo, etcétera. Hay mucho de eso. Sí. Pero parte de lo que la Bhagavad Gita busca hacer es plantear un camino diferente al mismo fin, que es el de la Ok. liberación o la libertad, que en sánscrito es mokshu. Entonces, moksha, perdón. ¿Cuál es ese propósito, ese punto de culminación, de libertad o de liberación, moksha? Es básicamente el que uno esté ya exento del ciclo de la reencarnación, de la muerte y el renacimiento permanente, que es una idea que se va gestando en la tradición védica antes de que aparece en la escena la Mahabharata y por lo tanto la Bhagavad Gita. ¿Sí? En plata blanca, digamos, uno nace, vive una vida, se muere, reencarna, vuelve y se Vuelve. muere, vuelve y reencarna, Ujú. vuelve y se muere. La calidad de las reencarnaciones futuras tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Ahí hay el elemento, pues, de esa idea del karma, de que el universo lo castiga a uno por lo malo y lo premia por lo bueno. Ahí está el germen de esa idea, pero nótese que el castigo o el premio no ocurren dentro de esta vida, sino en la siguiente, ¿no? Entonces, Sí. por eso la idea real, mente fidedigna de karma, pues tiene elementos metafísicos detrás. Em, y el objetivo último, y en esto hay una afinidad obviamente con la tradición del budismo, es liberarse de todo eso. Y cuando un ser se libera de todo eso, digamos, se funde con la totalidad de cuanto existe y deja de ser una individualidad. ¿Vale? Vale, está ahí. Hasta ahí Muy vamos bien. bien. Entonces, Sí. repito, hay mucho en el hinduismo, sobre todo en el hinduismo de las Upanishads, de un camino ascético a esa liberación. Ok.
de un sustraerse del mundo, renunciar a él, de un quietismo total, diríamos, ¿cierto? Y la Bhagavad Gita plantea un camino totalmente diferente. Porque Krishna no le dice a Arjuna, sí, querido Arjuna, en vista de este dilema que tú tienes, depón las armas, desciende de esta carroza que yo conduzco para ti y ve y retírate. Vete a un monte. No le dice eso, le dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Le dice, no, señor, tú entrégate a tu deber sagrado, Ajá. ¿sí? Honra el Dharma, hazlo como un sacrificio a mí, como un acto de devoción. Ahí entra el bhakti. Entiende además que es necesario y así debe ser para que se sostenga, digamos, el orden del mundo, y que además esto que parece la tan terrible muerte y esta que parece una tan tuya decisión, no son ni lo uno ni lo otro. Ahí entra el elemento del conocimiento. Y entendiendo y viendo todo eso así, apégate a la acción con disciplina. Y la palabra, no se sorprenderá usted, es karma yoga, que es la acción disciplinada. Ajá. ¿Sí? Así es. La acción disciplinada que parte de la devoción, que expresa el deber sagrado, que se informa o se nutre de ese entendimiento y ese conocimiento de la realidad metafísica del mundo, es Ujú. aquello a lo que Krishna invita a Arjuna. Es decir, Que volvamos a las raíces. Karma es acción, yoga disciplina. Karma yoga es eso, el proceso, es la acción dice disciplinada. ahí, Es, la acción disciplinada que crea la relación además con Krishna también, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, de lo que se trata en este camino hacia la libertad, hacia liberarnos del ciclo de la reencarnación, el camino que le plantea Krishna a Arjuna no es ascético, no es de sustraerse del mundo, es de hacer, es de actuar en el mundo, de conformidad con su deber, pero, pero, concibiendo la conducta como un sacrificio. Y Ujú. esto es lo clave, renunciando a los frutos de la acción, es decir, Exactamente. desentendiéndose por completo de las consecuencias y consecuencias entendidas en el sentido de los premios y castigos, beneficios y molestias e incomodidades y problemas que puedan estar asociados a la conducta que por deber se debe acometer. Sí, es un desapego absoluto a los resultados. Correcto. Sin dejar de Ok. actuar. Sin Sin dejar de dejar, actuar en claro, el mundo. claro, porque karma yoga es acción disciplinada. Exactamente. Eso es lo que es, Ajá. digamos, revolucionario en la doctrina de Krishna, en la Bhagavad Gita, entendido esto pues en el contexto más amplio de la tradición védica que está todavía construyéndose y sobre todo, le decía ahora, hace un momento, de esas vetas mucho más ascéticas del pensamiento en las Upanishads. Entonces, es una idea interesantísima. En algún momento Krishna le dice a Arjuna, mira, tú lo que tienes que hacer es ser únicamente mi instrumento. Y ahí está un poco todo, ¿no? O Ujú. sea, el deber que Arjuna tiene es el deber de quien es mero instrumento de la divinidad. La devoción Sí, consiste en verse a sí mismo como instrumento de la divinidad. Su conocimiento le permite saber que no es más que un instrumento de la divinidad sí, y la capacidad de hacer aquello que le duele y le pesa, a pesar de que le pesa y le duele, no es otra cosa que disciplina en la acción. Ahí está un poco todo, ¿cierto? Con ese desapego del que hablábamos, ese renunciar a los frutos de la acción, ¿sí? sí. Entonces, no es desaparecernos del mundo, no, no es una invitación la de Krishna a encerrarse uno en la cueva de la anacoreta o retirarse pues al monte, no, Ajá. es la No, es invitación a actuar. que vaya a pelear su guerra Arjuna, pero no deje de hacerlo por el dolor que le produce la compasión. Hágalo con la conciencia de que es mero instrumento mío, le diría Krishna. Ujú.
¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos muy bien, vamos muy bien. Muy bien. Y además, eso es un lujo, pues, llevamos 34 minutos y yo todavía estoy bien. Una maravilla. Todavía, Es que eso todavía después de no. esas pelas que me ha metido usted por acá con los existencialistas, hermano. Pero bueno, Pero porque a mí me gusta mucho, ¿sabe qué me gusta mucho a mí cuando usted empieza a decir que Krishna es digamos, la realización de Vishnu, ¿cierto? sí. Y por ahí yo veía, estaba leyendo algunos análisis y tal, y entonces decía, es ese concepto completamente monoteísta de la deidad, pero que las otras divinidades no desaparecen, sin embargo están subordinadas a la suprema divinidad que es Krishna, y es por eso que él es quien habla con Arjuna y le muestra todo lo que usted acaba de contar. A ver, sí, digamos O que sea, como que lo va llevando por el camino y le va explicando por medio de los conceptos que usted acaba de enumerar cómo llega a ese desapego de los resultados, pero sin perder la acción. a ver, muy bien. Digamos que yo, Y pero yo cierro aquí como la reflexión. Y entonces yo lo que entiendo es que eso no podría hacerlo nadie distinto a la divinidad suprema. sí, pero hasta cierto punto. Yo no iría Ok, yo no llegaría al punto de decir que se trata de una cosmovisión monoteísta. ok, Em, ¿por qué? pues porque en el hinduismo hay un montón de dioses y nada de lo que está Ujú. ocurriendo acá consiste en negarlos. Es más, Pero Vishnu es la divinidad suprema. sí, en este caso sí, pero también es cierto que Krishna se identifica con otras divinidades directamente. Es más, Ah, a ver ok. si, sí, por ejemplo, aquí lo tengo enfrente. Si usted mira la décima enseñanza, bueno, cada enseñanza es un capítulo, ¿no? Son Ujú. Sí, sí, 18. sí. La décima Ajá. enseñanza, en los versos entre 21 y 25, ¿cierto? Krishna dice, yo soy Vishnu, yo soy Indra, yo soy Shiva, yo soy Meru, yo soy Brigu, yo soy Mm. Himalaya. Krishna es un montón hasta incluso dice que es el río Ganges. O sea, Krishna no es solo Vishnu. No. Y es también la muerte. Y es Eso me también la ayuda muerte. mucho. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso yo creo que es importante no tratar de leerle el monoteísmo a la Bhagavad Gita, Ah, ok. ¿no? Porque en lo que sí hay una unidad total es en la naturaleza de todo cuanto existe. Entonces, a ver, me explico. Creo que Sí, pero ya, eso es distinto, es verdad. sí, exactamente. Creo que ya hicimos la parte fácil, ¿no? Que es la que más riesgo tenía, creo yo, de semejarse a una recapitulación de autoayuda de la Bhagavad Gita. Espero Ujú. que no haya resultado eso por las razones que expusimos al principio, porque no nos corresponde hacer semejante cosa. Pero eso era lo fácil, ¿cierto? Eso suena muy bonito, entonces uno por la devoción, el bhakti, entonces es capaz de cumplir con su deber sagrado, el dharma, y lo hace a través de la acción disciplinada, ¿cierto? El karma yoga, y todo eso pues imbuido del conocimiento que entre otras cosas le transmite aquí Krishna a Arjuna. Hasta ahí muy bien. Sí, ok. Y todo eso conduce a la liberación, ¿no? Em, a la liberación, al moksha, es decir, al salirse uno por fin de ese ciclo infinito de las reencarnaciones. Ahora, toda esa doctrina, que suena muy práctica, tiene un trasfondo, como en algún momento mencioné, metafísico, muy claro. Hay una doctrina de lo que el mundo es, de lo que el universo es, que soporta esto que acabamos de caracterizar, ¿cierto? Es decir, uno no puede sustraer todas estas ideas, al menos tal y como aparecen acá en la doctrina de Krishna, del Dharma, del yoga, del karma, del bhakti, etcétera, de ese trasfondo metafísico. Entonces, bueno, ¿cuál es el trasfondo metafísico en cuestión? Déjeme le comparto varios elementos que me parecen muy importantes. Es parte de lo que hace que este sea un poema filosóficamente interesante, no solamente lindo, no solamente inspirador, sino filosóficamente atractivo. Es que dice unas cosas Sí, muy bellas, muy prácticas, muy útiles, pero las dice porque expresan de una manera coherente e inteligible toda una visión metafísica del mundo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Yo diría que el primero es un clarísimo monismo metafísico.
Monismo significa que en la visión de Krishna, en las ideas que nos transmite la Bhagavad Gita, todo lo que existe es un mismo tipo de cosa. Y aquí es importante lo que hablábamos de las apariencias y la realidad, del conocimiento que nos permite ver lo que está detrás de la apariencia del mundo. La apariencia del mundo es que usted es una cosa, Octavio, yo soy otra, y el micrófono que tengo enfrente es otra muy distinta, y el libro que tengo al lado es otra cosa diferente, ¿cierto? La apariencia es de que el mundo está constituido de objetos individuales, por ejemplo. Pero parte de lo que nos revela Krishna, parte de lo que enseña su doctrina, de ese conocimiento que adquiere Arjuna, es que detrás de esa Sí. apariencia, en realidad, todo cuanto existe es una misma cosa. ¿Sí? Entonces, así lo pone Krishna. Dice, todas las criaturas existen en mí, pero yo no existo en ellas. Es decir, yo en mi totalidad no existo en ellas. Ninguna criatura individual abarca la totalidad de lo que existe, pero la esencia de lo existente es la misma en todas las cosas individuales. ¿Cierto? Cierto. Entonces, esa enseñanza de la que hablábamos ahora, ese capítulo 11, la enseñanza número 11, parte de la estructura, además lírica que tiene, es la de repetir muchas veces yo soy, yo soy, yo soy, precisamente para dejarle uno muy claro que en su esencia más profunda, en su más íntima realidad, Krishna no es otra cosa que en lo que las Upanishads se llama Brahman, la totalidad del ser. Por eso Krishna es Vishnu, Indra, Shiva, Meru, Brigu, Ok, Himalaya. ya me queda muy claro. ¿Sí? Sí, ¿Ah? sí, 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 sí. Incluso en algún momento llega a decir Krishna que Arjuna también es Krishna, que sus enemigos también son Krishna. Ujú. ¿Sí? Incluso, ¿no? Incluso los mantras, que aparecen mencionados varios aquí, sobre todo Om, Ujú. tienen una estrecha asociación con lo que Krishna es. Entonces, primer componente de la visión metafísica que subyace a todas estas ideas muy prácticas y muy bellas es el monismo. Y además un monismo, diría uno técnicamente panpsiquista, ¿no? Todo tiene mente, todo tiene un carácter esencialmente espiritual. Eh, y lo digo así a falta de tener mejor palabra. Pero todo en el fondo es una expresión de una única entidad, de una única cosa que existe. Apunte esto para el día en que hablemos de Schopenhauer y ya en ese futuro momento empezará usted a hilvanar y a ver los muchos vasos comunicantes. Lo segundo es también una imagen del mundo, yo diría, bastante clara en su carácter determinista. Una de las cosas que le enseña De ahí Krishna a yo le iba a Arjuna, preguntar eso a usted, sí, por el claro, determinismo. claro, una de las cosas que le enseña Krishna a Arjuna es que la idea de que Arjuna está tomando decisiones es un Ujú. espejismo, Ok. ¿no? Por allá en el capítulo 17, en la enseñanza 17, le dice Krishna a Arjuna, le dice, tu decisión es fútil, ¿sí? En el sentido de que tú piensas en tu individualidad y te dices a ti mismo, no lucharé, porque la naturaleza te obligará. Como quien dice, la idea de que yo decido qué hago y qué no hago en cada momento determinado es un espejismo psicológico, es una ilusión. Es parte de ese mundo apariencial que el conocimiento íntimo de la realidad de las cosas nos dice no es tal y como se presenta, ¿no? Sí. Entonces fíjese que ahí se va volviendo más compleja la imagen de todo esto. Una metafísica monista, todo lo que existe en el fondo es aspecto o modo de una misma cosa, ¿no? Nótese que en eso no es tan distinto a Spinoza, ¿no? Acuérdese, Spinoza también es un monista consagrado y Sí. profeso. Determinismo total, nuevamente, valga notarlo, común con Spinoza. Aquí, en este mundo, aunque la apariencia sea de libertad, de que yo decido qué hago y qué no, en realidad
todo lo que ocurre y todo lo que ha de ocurrir, ese ha de ser lo que será. Punto. Y eso tiene además que ver con la manera como el conocimiento permite que la acción sea disciplinada. ¿Por qué el conocimiento ayuda? Porque cuando Arjuna se da cuenta de que esa sensación de libertad, de que él puede decirse a sí mismo no lucharé, cuando se da cuenta de que eso es un espejismo, pues eso le permite más fácilmente acometer su deber con disciplina, porque sabe que está siendo, volvemos al principio, mero instrumento de Krishna. Entonces, monismo, determinismo. Tercero, que ya lo mencionamos, la reencarnación, la metempsicosis, la idea de que las, entre comillas, las almas o los yos eh, subsisten muchas vidas biológicas, las trascienden, que es un sánscrito, es la doctrina del samsara, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí es donde entra la relación con esa idea de la totalidad de cuanto existe, que es Brahman, y el yo, digamos, que reencarna es Atman, ¿no? No es el yo David Zuluaga, sino aquella esencia reencarnada en David Zuluaga, y que ha sido quién sabe qué cosas antes y vaya uno a saber qué será Ujú. después. ¿Qué será Y después? que luego, cuando se Y produce la liberación o la libertad total, digamos, el moksha al que se aspira, Atman se funde con Brahman. En esto es muy parecida a la doctrina del nirvana en el budismo, mm, ¿vale? ujú. Que tiene una particularidad, y es que ya en ese momento deja de ser un yo, deja de ser una individualidad. Fíjate que esto es muy importante. Cuando uno se da cuenta del elemento del monismo, de que todo lo que existe en el fondo es una misma cosa, no solamente, en este caso, no solamente un mismo tipo de cosa, sino en su realidad más íntima, una misma cosa, que es Brahman, que es la totalidad de lo que existe. Y además se da usted cuenta que el objetivo último es, digamos, la fusión de Atman, de este ser íntimo, con Brahman, con la totalidad de lo que existe, pues el camino conduce al final de todo a la disolución total del yo. Porque se funda con Brahman. Exacto. Al final de todo, de lo que se trata para Arjuna es de dejar de ser Arjuna. Ujú. Es, digamos, fundirse del todo en Brahman y dejar de ser una entidad individual. Dejar de ser ese Atman que ha reencarnado muchas veces, que reencarna en un momento determinado como Arjuna y que luego pues reencarnará como otra cosa, a menos que Arjuna pues haya tomado suficientemente atenta nota de la revelación de Krishna y de golpe esta era su última vida. Y allá, derecho para Brahman, sin De reencarnaciones acuerdo. subsiguientes. Y esto es muy importante, Octi, porque es que a veces cuando la gente piensa en estas nociones o en estas doctrinas, no se percata de la importantísima y, en mi opinión, muy radical exigencia de que al final de todo se deja de existir, literalmente hablando, como un ente Ujú. individual. Esto es muy distinto, por ejemplo, del paraíso de Dante. En el paraíso de De Dante uno es acuerdo. uno. O sea, usted y yo, si algún día llegamos allá, cuando entremos, San Pedro va a tener en su libro de registro de ingresos, Es un libro. ¿sí? El nombre Octavio Galvis Villegas, David Zuluaga Martínez, y mucho gusto, ¿cómo está? Tal, y uno es uno, usted es usted Bien y yo pueda soy por yo. aquí. O no, espera un momentico que aquí hay como un problema. Espéreme acá aquí en esta sala. Un ratico. Pero como, o En sea, cambio, sí, pero ese es el fin supremo. pero es una preservación de la Es singularidad, una preservación. de la Me gusta individualidad, eso. Me gusta eso. Es una preservación de la singularidad. no una disolución de la Allí no. individualidad. Sí. Aquí sí. Algún día, Octi, tenemos que hacerle un capítulo al gran Miguel de Unamuno, a quien le Oiga, sí, pero lo ha obsesionaba. anunciado usted más de una vez. Sí, no, pues es que Don Miguel es Ah, fantástico. A quien le obsesionaba el tema de la inmortalidad. Era su gran fascinación intelectual y además estaba convencido de que una persona que no estuviera fascinada, intrigada, inquieta, angustiada incluso por el tema de la inmortalidad, pues era casi incomprensible. Em,
Y una de las grandes inquietudes de Don Miguel es precisamente que la inmortalidad que importa, la única que vale la pena, es la inmortalidad mía. Ok, Y lo dice muchas veces, la mía, la de Miguel de Unamuno, rector de Salamanca, ¿no? No la ok. inmortalidad, pues ahí etérea de un Atman que se funde en Brahman, ¿no? O de un Nirvana que es No, una disolución, es un la de él, difuminarse total de yo. No, no es la mía. Esa la es la del que me individuo. importa. Ajá. La otra no. Entonces es muy importante y es, repito, parte de lo que hace que este sea no solamente un poema muy bello y no solamente escrito pues con un poder estético y evocativo extraordinario y además inspirador para muchos. em, Además de todas esas cosas, lo que lo hace un poema, dirían los amigos españoles, cojonudo, es que es filosóficamente importante y serio, porque la revelación que le ofrece Krishna a Arjuna es una revelación filosófica, es una revelación de conocimiento, que hace posible todo lo demás porque tiene todo ese calado filosófico de expresar una visión monista y determinista de un mundo donde el yo apariencial reencarna hasta que liberándose del ciclo de reencarnación se reincorpora a la totalidad de cuanto existe que es Brahman. No es cosa Sí, fácil, no, pues ¿no? tan filosófico que cuando yo empezaba ahí a leerlo, pues que precisamente me encontraba con eso, que es un poema y el libro, pues el Mahabharata, em, que ofrece la respuesta a las preguntas que usted me decía, son las de la filosofía, que son las mismas, fundamentales a la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Claro, Ahí es donde está el quid del asunto, del Bhagavad Gita claro, o de la Bhagavad Gita. claro, Sí, claro, claro, claro. Entonces, el quid, para irlo recogiendo, el quid es, claro, la vía, el camino que ofrece, el camino de la acción disciplinada, ¿cierto? Del karma yoga, que requiere o exige renunciar a los frutos de la acción, independizarse uno de si la cosa va a salir bien o va a salir mal, hacerla porque es el deber, es lo que corresponde, hacerla como un sacrificio, le dice Krishna a Arjuna. Entonces, sí, una parte es la revelación de ese camino. La segunda parte, que es importante, es todo el trasfondo metafísico que soporta esa revelación. ¿Por qué tiene sentido ese camino? Pues por todas estas realidades de las que hemos estado hablando este último tramo del capítulo Octi, que son la visión metafísica del mundo de Krishna, tal y como se le revela a Arjuna en la Bhagavad Gita. sí, Y tercero, diría yo, saber ponderar la novedad del camino que propone Krishna en el contexto del desarrollo, perdón, del pensamiento védico, cuyo desarrollo hasta este punto, digamos, solía hacer énfasis en un camino mucho más ascético, un camino de renunciación, de sustraerse uno del mundo. ¿Sí? Y sí, insistamos en que la invitación que le hace Krishna a Arjuna no es la de retirarse del mundo, no es la de bajarse de la carroza, no, sino es la de desenfundar la espada. Bueno, no sé yo si tenía espada o que tendría un arco, flecha, lo que sea, pero de echar mano de las armas del caso para salir a pelear y a matar a los primos, a pesar de que era mucho pesar, de acuerdo. ¿cierto? Y creo yo que tiene dos momentos que no quería dejar de compartírselos. Dos momentos de mucho poder lírico y muy bellos, creo yo, el poema. El primero, que es muy importante, es el Bhagavad Gita busca darle a uno sensación de inmensidad, sensación de inmensidad. En la enseñanza número 6 Krishna tiene un momento en el que le permite a Arjuna tener una visión mística aún más profunda, digamos que la que abarca la totalidad de este encuentro y de este diálogo, y es de verdad un momento en el que Arjuna puede ver la totalidad del universo. Es como si le diera Krishna un, un breve instante de acercarse a Brahman, ¿no? A la totalidad de lo que existe. Sí,
Entonces dice el poema, entonces vio Arjuna al universo todo, con todas sus partes y en todos sus modos, como el cuerpo del dios de dioses. Mm. Vuelve y juega aquello de que no creo que sea una caracterización del todo acertada la de monoteísmo, ¿no? La monoteísmo. Sigue habiendo dioses. Y el dios de dioses, pues es todo cuanto existe, que es la esencia de la cual todo emana, Brahman. Y dice Arjuna, esta visión mística extraordinaria, no veo el principio, ni el medio, ni el fin de la totalidad. Y Krishna efectivamente refuerza esa percepción de inmensidad en un punto magnífico donde dice lo siguiente, soy el tiempo envejecido, creando la destrucción del mundo. ¿Y qué verso? Soy el tiempo envejeciendo, perdón, creando la destrucción del mundo. El tiempo Mm. envejeciendo, creando la destrucción del mundo. Dos antítesis exquisitas. El tiempo que Ujú. envejece y la creación La creación que destruye. que destruye. Exactamente. Verso que además me hacía pensar a mí en uno al que le gastamos usted y yo mucho rato en la primera temporada. ¿Se acuerda del poema de Borges, Rosas? Sí. Que dice Borges, el tiempo, esa inmortalidad infatigable que anonada con Mm. silenciosa culpa las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. Dame el Ese, favor. ese podría ser un verso de Krishna. El tiempo, Ah. que soy yo, diría Krishna, es una inmortalidad infatigable, va envejeciendo, pero es infatigable, y en cuya herida cabe toda la sangre derramada, entre otras la sangre de esa guerra, de esa batalla terrible que se narra en la Mahabharata. Y el último pedacito, Okti, que yo creo que es el que más sintéticamente recoge la doctrina de Krishna, el camino de Krishna. Le dice a Arjuna, esto es en la novena enseñanza, le dice, de este modo te liberarás de los frutos de la acción y de sus resultados auspiciosos y desfavorables. Armado de la disciplina de la renunciación, te Mm. liberarás y te unirás conmigo. Haber recogido todo. Perdón, Argentina. Eh, Pero sí. Vuélvamelo a leer, por favor, compañero. de este modo te liberarás de los frutos de la acción y de sus resultados auspiciosos y desfavorables. Armado de la disciplina de la renunciación, te, la- Ujú. te liberarás y te unirás a mí, te unirás conmigo. O sea, Brahman. Sí, ¿Sí o no? sí, exactamente. Ah, es una nota. Es una raquera. Hey. O o sea, vamos a ver qué nos cuentan nuestros pelagatos, porque ¿Cuántas veces ha leído usted el o la Bhagavad Gita? Yo una. 3 veces. Y vendrán muchas Ok. más, espero yo, porque realmente es muy Sí, bello. sí, sabe que yo quedé con ganas también de hacer lo que muchos hacen. Y eso es un libro de cabecera, pues. Sí, para mucha gente lo es, para mucha gente lo es. Es Claro. realmente extraordinario, es bellísimo, bellísimo. Y nada, hombre, queríamos yo creo que hacer nomás un par de cosas. Uno, pagarnos la deuda que nos teníamos usted y yo de hacer un capítulo sobre la Bhagavad Gita. Sí. Em, Además de pronto presentárselo a los pelagatos que no lo conozcan, que no conozcan de este texto, a lo mejor les interesará explorarlo. No lo conocía yo Sí. antes de llegar a la universidad, supongo que no soy el único. Em, Bueno, pues no lo conocía yo y lo tenía en la biblioteca desde hace casi 2 años. Imagínese. Y lo Y vine a leer fue realmente para preparar el capítulo. sí, y bueno, no era más el Sí, sí, propósito sí. nuestro, y creo que Valió la pena. por eso estuvimos dispuestos a incurrir el riesgo, sabiendo, como ya dijimos al principio, que ni usted ni yo somos expertos ni en sánscrito, ni en literatura védica, ni en hinduismo, y sabiendo además que corríamos el riesgo de pronto dejarnos tentar por palabras que son algo familiares ya en la cultura popular para terminar tal vez
no analizándolas, pero sí sacándolas del contexto que interesa cuando uno mira un texto de esta envergadura. Sí, al menos pues para este propósito, ¿no? Que es Al menos para este filosofía. propósito, correcto. Exactamente. Oiga, no, y además que muy especial que sea pues probablemente horas antes de la llegada triunfal de Don Clemente. Ay, hombre, Yo lo voy a sí. empezar a decir Don Clemente. Desde ya. Ah, Hombre, le pusimos nombre viejo y usted ya le va a poner el don de una vez. pero pues si es que yo, Don Octavio, imagínate, yo de 3 años, medía como 20 También es verdad. centímetros. Sí, también es Claro. verdad. También es verdad. Y vea que yo estoy grabando este episodio en una de las ciudades donde más nos escuchan desde el principio, en Medellín. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Sí. Bueno, Por ahí voy a poner ojalá le ¿ah? sirva la estadía para que se encuentre con varios pelagatos que tantos hay y tan Sí. amigos que están en Medellín. De hecho, va a sacar a izar bandera a una que se llama Mónica Saray porque nos identificó por ahí un problema que había en Spotify con unos capítulos que estaban mal organizados. Así que a doña Mónica, que es de aquí de Medellín, Ay, nadadora caramba. artística olímpica además. Uy, qué Y a raca. Juliana Mejía, que me escribió por Instagram en estos días y a falta de nuevos capítulos, volví a empezar desde el primero. Y eso no, ella no es la única que lo ha hecho. Ella no es la única que lo ha hecho. Entonces, para todos Bueno, los no, que eso sí ya. se han dedicado a eso, pues izamos bandera. A nosotros nos han Compañeros, hecho tuvo. muchos honores, ¿no? Sí, Aparecernos en sí. sueños, en pesadillas y que ahora seamos dignos de reescucha. Eso también es un honor mayúsculo. Mejor dicho, yo pues solo me he repetido en un lugar llamado Notting Hill. Que usted yo creo que no sabe de qué estoy hablando, por supuesto. Ay, Octavio, por Dios, deje así. Oiga, compañeros, saludos. Saludos a María Cristina, a usted un abrazo grande, a Clemente y vamos a terminar la temporada con una cosa muy bonita, pero no hagamos adelantos. Sin spoilers, sin spoiler. Sí, sí, Vale, sí, sí. Octi. Le estaré Un contando abrazo, cuando tengamos compañero. noticias de Clemente. Por favor, Bueno, un abrazo. un abrazo, hombre. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.